buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Ahora nos vamos a meter en el tema económico. Hay muchos temas dando vuelta, lo que está pasando con el tema de los precios, lo que está pasando con el dólar. Vamos a contar, ha cambiado la estrategia de intervención del Banco Central. Ayer se soltaron los dólares financieros, hoy nuevamente están todos los dólares alineados. Ahora vamos a contar en el precio del orden del dólar blue, pero ha habido un cambio de estrategia. ¿Y qué está pasando? Porque no aparecen los dólares y eso acota el margen de intervención del Banco Central. Pero vamos a arrancar con Cristina Fernández de Kirchner, porque, a ver, ayer dejó en claro, incluso con una frase fuerte, los argentinos tienen comprensión de texto, que no va a ser candidata. Después cada uno hará su interpretación. Si no la dejan, no quiere, no puede o no sabe qué hacer si es candidata. Pero efectivamente, hoy la discusión es, primero, quién es el candidato, cómo se dirime el candidato en el frente de todos, y ahora vamos a contar un poco las señales que dio Cristina. Pero antes de eso, la admisión por parte de la vicepresidenta de que hay un electorado por tercios, y que hoy la máxima ambición del oficialismo es ver si entra al balotaje. Es decir, la admisión, ahora ahí está Facundo Nejaki, vamos a hablar con él, respecto a que está en riesgo si el oficialismo entra o no entra a un balotaje. Bueno, algunos podrán decir el fenómeno Milei es lo que le permite este milagro al oficialismo de que esté discutiendo entrar en un balotaje y no estar perdiendo categóricamente en una primera vuelta por 50 puntos de diferencia. Pero fíjense lo que dijo Cristina. Ahora, más importante que el techo, es decir, hasta dónde puede llegar con los votos el oficialismo, es el piso. Es decir, que no se les sigan yendo votos para un lado y para el otro, siga cayendo la intención de voto del peronismo. Lo importante es entrar al balotaje. ¿Ustedes se imaginaron en algún momento que Cristina Fernández de Kirchner, que viene en la historia lejana del 54% de los votos del 2011, iba a discutir en un escenario electoral si el peronismo entraba o no entraba en un balotaje en la Argentina? Bueno, ella misma lo reconoce. Quien quiera inferir de ahí de por qué su decisión de bajarse y no jugar es muy evidente. Obviamente los seguidores de Cristina dirán, está proscripta, no la dejan y demás. La propia vicepresidenta está reconociendo que el peronismo está disputando por no quedarse afuera de un balotaje. Miren lo que decía anoche en un canal colega Cristina Fernández de Kirchner, que creo que reapareció después de varios años de no estar dando entrevistas en la televisión, y ayer estuvo muy suelta con algunas definiciones importantes. Pero creo que en estas elecciones van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como la elección del año 19 fue una elección de techos, porque había dos partidos nada más. O sea, vos tenés en cuenta que entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio agruparon el 90% del electorado. Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. ¿Quién tiene el piso más interesante? Bueno, porque precisamente al ser tercios, lo importante es entrar al balotaje. Claro. Entonces, bueno, ahí está Cristina Fernández de Kirchner planteando, insisto, lo que algunos dicen, bueno, pero está admitiendo, bueno, lo que dicen todas las encuestas, de que la debilidad del peronismo lo ha llevado a estar discutiendo si entra o no en un balotaje, ¿no? Desde la reforma del 94, bueno, o incluso si uno plantea desde el 83, digamos, el peronismo ha estado siempre ahí, en una posición expectante para llegar al poder. Ahora está discutiendo, bueno, si efectivamente entra o no en un balotaje. Y la importancia de tratar de sostener el piso del peronismo para no quedarse tercero y quedar afuera. Algunos dicen también, bueno, es la esperanza que tiene Cristina del balotaje. Y esto es gracias al fenómeno Milei, que ha dividido el electorado en tercios. Porque hay 2 tercios que son
claramente opositores al gobierno y un oficialismo que siempre que cuando hay elecciones se plebiscitan las gestiones del oficialismo. Obviamente con 110, 115% de inflación, una situación prendida con alfileres, el oficialismo está en una máxima debilidad. Ahora, pese a eso, no se da un escenario donde ya está sentenciado a perder en primera vuelta, pese a que 2/3 de la sociedad, en teoría, según dicen las encuestas, está fuertemente opositora. El 70% de la sociedad rechaza al oficialismo, quiere un cambio, lo que fuera. Y eso ocurre por el fenómeno Milei, que ha aparecido de manera fulgurante este año en todas las encuestas. Lo sumo a Facundo Nejansky. ¿Cómo interpretás este dicho de Cristina? La verdad que es fuerte, porque Cristina blanquea, bueno, lo que todo el mundo sabe, pero lo dice ella. Dice, ahora lo importante es conservar el piso. Está disputando por un piso del 30%, es decir, por un piso de 28% de los votos. El peronismo disputando eso. Está reconociendo una debilidad histórica, digamos. Nunca el peronismo ha estado en esta situación. A ver, ya el otro día en el Teatro Argentino, cuando habló en esa conferencia, dejó entrever parte de la estrategia cuando intentó establecer una polarización con Javier Milei, ¿no? Y con lo que él significaba, y va como marcando en sus apariciones públicas, entiendo por lo que pareciera ser, es la estratega, o va a ser la estratega de la campaña. No va a ser la candidata, pero no es que se va a su casa a cuidar a la nieta, ¿no? Va a estar siendo la estratega. Entonces, primera definición, el enemigo, el que vamos a tratar de polarizar es Milei. Juntos por el Cambio ya está corrido a un costado, en el intento, por supuesto, del peronismo, no es la realidad, pero el intento de lo que quiere hacer el peronismo es polarizar con Milei. El segundo, para claramente dividir a la oposición, esos 2/3 opositores, dividirlo. Que no haya alguien que aglutine toda la fuerza opositora. El segundo eje importante para cualquier estratega de campaña es reconocer el escenario realista. Y el escenario realista, si bien es malo, porque comparás con 2019 y te sacaste 50 puntos, bueno, casi 50 puntos, 48, 49 puntos, y hoy estás arañando a ver si llegás a los 30, desde ese punto de vista es malo. Ahora, también es cierto que en un escenario de tercios, yo voy a ser realista, con 29, 30 puntos estás en el balotaje. Es muy difícil que vos tengas 30 y que los otros dos tengan arriba de 30. No se van a distribuir todos los votos entre las tres opciones. Vas a tener votos de izquierda, vas a tener votos en blanco, vas a tener otros votos impugnados, vas a tener otros votos, votos del peronismo no kirchnerista, vas a tener otras opciones. Entonces, el que saca 30 entra al balotaje. Desde ese punto de vista, para el peronismo, no es improbable sacar 30. Es una fuerza política que, por estar en el gobierno, ya por el solo hecho de estar en el gobierno, y por la estructura que tiene desarrollada en todo el país, la cantidad de gobernaciones, su propio predominio sobre la provincia de Buenos Aires, bueno, sacar 30 puntos no es una tarea imposible. Por supuesto, es una situación inédita, nunca al peronismo le tocó gobernar. Y esto tiene que ver con la emergencia de Milei. En el 2021 el peronismo sacó 33 y Juntos por el Cambio sacó 41. Así es. En ese caso estaba Juntos por el Cambio a un punto de ganar, si hubiese sido, o a 2 puntos de ganar en primera vuelta. En este escenario, si no hubiera un tercer emergente y el peronismo está disputando 30 puntos y hay cualquier fuerza opositora que supera los 40 puntos, ya está definido en primera vuelta. Sí. Y si ese fuera hoy el escenario, habría un desbande total en el oficialismo. Es decir, estarían todos cerrando listas con el partido opositor que lidera en las encuestas. Y eso no está ocurriendo por este escenario de tercios que plantea Cristina Fernández de Kirchner, por el fenómeno Milei, que obviamente pero vos decís algo, Maxi, tiene todas las expectativas de poder hacer su campaña, pero es lo que está dividiendo la oposición. Pero vos decís, son 2/3 antigobierno. Y yo te digo un asterisco. Un tercio es claramente antigobierno, el otro tercio es antipolítica. Y en ese antipolítica entra el gobierno, el peronismo, pero también entra Juntos por el Cambio. Es decir, es gente que está enojada con los dos espacios políticos. Entonces, no sabemos qué opción... ¿Por eso Milei no critica tanto a Cristina? ¿O porque uno tiene a pensar que el votante de Milei es un votante también muy antikirchnerista, o no es así? Algunos. Otros no. Otros no, porque si no, no se explica... A ver, si vos creciste y sos un tercio y los otros dos se achicaron a un tercio... También le sacaste votos a los También le sacaste votos. Estoy seguro, a ver... Digo, estoy seguro porque lo sé, porque lo estudiamos, porque aparece en los focos, que hay gente que votó al peronismo en el 2019
que hoy está votando a Javier Milei. Ahí mostramos nosotros un poquito, por ejemplo, en la encuesta de Aresco daba que 2019-2021, el 14 o el 16% de lo que votaron al peronismo hoy están votando a Milei. Y en el caso de Juntos por el Cambio es más preocupante, porque 3 de cada 10 que votaron a Juntos por el Cambio hoy están votando a Milei. Porque Juntos por el Cambio tiene mayor incomodidad con Milei que el peronismo. Fíjate, Cristina aparece públicamente, discursivamente, y puede confrontar tranquilamente con Milei. Juntos por el Cambio, muchos de sus referentes sienten una incomodidad discursiva con Milei. Milei les abre la retaguardia. Sí, digamos, porque de alguna una puerta manera... trasera por donde se están fugando también, hasta incluso se pueden fugar algunos dirigentes de Juntos por el Cambio. Y tiene un parecido de familia, ¿no? Esperemos un segundito porque quiero poner la segunda parte donde Cristina plantea, bueno, ¿y quién es el candidato ante todo esto? ¿Dio alguna pista, alguna señal, alguna definición? Ayer mencionó elogiosamente al ministro de Economía, Sergio Massa, diciendo que agarró una papa caliente y claramente no se metió, digamos, en criticar absolutamente nada de lo que es la política económica actual, pero algunos entendieron que le dio y le hizo un guiño a Guado de Pedro, al ministro del Interior, cuando dijo esto. Mirá. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué me queda por hacer? ¿Cómo qué? No entiendo la pregunta. ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué? ¿Como ¿En Cristina? política? En política militar, toda la vida. He militado toda mi vida. Soy una militante desde muy joven. Soy parte de la generación diezmada. Esa que habló Néstor. Ahora va a ser, la semana que viene, 20 años. ¿Qué espero? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta. Bueno, algunos interpretaron esto como un guiño a Guado de Pedro. Pongamos ahí la carátula de los que quedan en carrera por la bendición de Cristina, en todo caso, que son de un lado Sergio Massa, el ministro de Economía, y del otro lado Guado de Pedro. Obviamente, en el caso del ministro de Economía, así como es ministro de Economía con el acuerdo y el pacto con Cristina, pero Cristina públicamente no lo bendice como ministro de Economía, pues si no lo debilitaría. Digamos, el perfil de Sergio Massa es un perfil distinto al de Cristina y necesita conservar ese perfil. En el caso de Guado de Pedro, ojo, porque si lo bendice, Cristina lo tendría que llevar más a UPA, digamos, en la campaña, porque es alguien que, lo muestran todas las encuestas, tiene un menor nivel de conocimiento, si bien es cámpora, es Cristina puro. Ahora, ¿por qué todos interpretaron que el guiño era para Guado de Pedro? Porque cuando habla de los hijos de una generación diezmada, bueno, los padres de Guado de Pedro fueron desaparecidos, y es un poco el referente de los hijos de esa generación que Cristina mira con ojos muy, si se quiere, muy de admiración, ¿no? De esa generación, ¿no? Donde permanentemente dice, bueno, está hablando incluso de los hijos de mi generación. Si bien tanto Néstor Kirchner como Cristina no fueron ni montoneros ni tampoco sufrieron en carne propia ellos la desaparición de familiares. Bueno, ¿es una bendición para Guado de Pedro lo que dijo ayer Cristina? Se dice, Max, incluso que podría tener algún gesto contundente en el acto del 25 de mayo. ¿Por qué? En parte de la entrevista ella dice, si querés saber qué va a pasar el 25 de mayo, vení a la plaza. Y hay algunas versiones que circulan en torno a funcionarios y a dirigentes del Instituto Patria de que ella podría dar alguna señal de cuál sería el candidato bendecido. Hay muchas miradas que apuntan a Guado de Pedro, que acaba de ser apoyado por distintos dirigentes de la CGT, incluso por Luis Barrio Nuevo. Perdón. La CGT, uno vio las señales muy fuertes de cerrar fila con Sergio Massa. Lo que sorprendió es Luis Barrio Nuevo. A ver si tenemos la foto de Luis Barrio Nuevo diciendo Guado de Pedro va a ser el próximo presidente. Estamos hablando de Luis Barrio Nuevo. Sí. Y estamos hablando de el dirigente de la cámpora que quiere ser candidato a presidente. Es decir, estamos hablando de la cámpora y de Luis Barrio Nuevo. Eso es lo que llamó la atención. Barrio Nuevo que sale a cruzar a la CGT, a los gordos de la CGT que le están haciendo guiños a Sergio Massa. Barrio Nuevo que tiene hace mucho tiempo, te diría desde la pandemia, una relación muy cercana con Guado de Pedro y también una relación bastante fluida con Máximo Kirchner y con Axel Kicillof. Bueno,
Busquemos la foto porque la verdad que es muy impresionante la foto de Barrio Nuevo en esta etapa del juego político de Barrio Nuevo jugando con Guado de Pedro. ¿Le hizo un guiño a Guado de Pedro, Cristina? Bueno, seguramente su corazoncito debe creer eso. Debe estar sopesando. Primero, no puede hacerlo, yo creo que después de la experiencia del 2019 y más allá de esta serie de exposiciones públicas de ella, yo creo que sería un error si ella aparece nuevamente nominando directamente, como hizo con Alberto Fernández, quién va a ser el candidato, ¿no? Me parece que en esta oportunidad... de Massa, muchos dicen en el caso de Massa es así, porque en vez de fortalecerlo, pero en el caso de Guado de Pedro, otros dicen, necesita Guado de Pedro que Cristina lo impulse y diga... No, lo va a impulsar. No, si Guado de Pedro... No, a ver... Si Guado de Pedro se presenta, es porque está impulsado por Cristina. Pero no hay manera que Guado de Pedro se presente y diga, hola, me vengo a anotar acá para ser presidente y Cristina esté en otra decisión. Entonces, si él se presenta... Después vendrán manifestaciones de apoyo, pero no me imagino... Es importante la escenificación. No me imagino la nominación en esta oportunidad de Cristina públicamente diciendo mi candidato es Guado de Pedro, mi candidato es Sergio Massa, mi candidato. Yo creo que lo que debe estar sopesando es la estrategia. A ver, ¿qué tiene a favor uno y qué tiene a favor el otro? Pensémoslo de esa manera. En el caso de Sergio Massa, lo que tiene a favor es que, de alguna manera, amplía el universo más allá del kirchnerismo duro. Nadie lo visualiza como un kirchnerista. Si va en alianza y va articulado con Cristina y con digamos, el espacio que aglutina a Cristina, va a tener todos los votos de ese espacio político. Puede llegar a perder a algo por izquierda, pero sería, digamos, me parece que sería muy menor, porque al final la elección, digamos, la gente suele ser muy utilitaria en ese momento. ¿Cuál es el problema que tiene Sergio Massa? Que tiene que gobernar la economía en este momento. Ahora, si es Guado de Pedro, el problema es inverso. No tiene nada que gestionar que sea peligroso, riesgoso. Es también disruptivo en política. Es difícil posicionarlo en la casta. No se sabe qué es, ¿no? Es algo novedoso, nuevo. Desde ese punto de vista, a Milei le costaría pelear más con él desde ese lugar. El problema que tiene es que es muy kirchnerista. Digo, no digo que eso sea un problema personal, sino el problema que tiene es, la pregunta es, si todos los votos que perdió el peronismo del 2019 a esta parte, los puede recuperar un candidato como Guado de Pedro. Bueno, fíjense ahora lo que acaba de decir recién ahí en San Fernando, digamos, en su territorio, digamos, con el intendente Andreotti de San Fernando, parte del armado político de Sergio Massa, junto a Malena Galmarini, a su esposa, que en los últimos días algunos dejaron trascender que podía haber una fórmula de acuerdo entre Cristina y Massa que fuera Guado de Pedro, Malena Galmarini. Fíjense lo que dijo Sergio Massa, porque pocas veces ha salido tan fuerte en un mensaje interno durísimo. Primero, hablando de que Malena va a cambiar Tigre, o va a volver a poner a Tigre de pie, dando la señal, que es un poco lo que quiere Malena Galmarini, ser candidata en Tigre contra el intendente Julio Zamora, de su propio espacio político, el Frente de Todos, pero después enviándole una señal respecto a cuando él asumió y qué hacían otros funcionarios que ahora se pasean por la televisión hablando de candidaturas cuando él asumió en julio del año pasado, cuando, como dijo el intendente de Avellaneda, estuvieron a punto de irse en helicóptero por la crisis que se había disparado con el dólar subiendo 50% en un mes. Mirá. No soy de los que se asusta frente a un desafío. Efectivamente, cuando había que agarrar la papa caliente, y muchos de los que hoy se pasean por los canales hablando vanidosamente de candidaturas, se metían abajo de la cama, nos paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo. Y la verdad... Bueno, algunos pueden interpretar mensaje para Scioli, ¿no mensaje para Guado de Pedro? No sé, puede ser. Pensándolo, ¿vos creés que... O para otros candidatos que proliferan dentro del oficialismo. No sé, Rossi,
Capitanich, es decir, han aparecido todos, digamos, Grabois, pueden ser el ramillete de candidatos del oficialismo. Claramente es un mensaje para la interna. Es un mensaje interno. Es un mensaje interno de alguien que intenta demostrar que tiene voluntad de ser candidato, ¿no? Eso pareciera. Y que está en sintonía con la vicepresidenta porque usa la misma metáfora de la papa caliente que usó ella anoche. Usa la misma metáfora. A mí no me gusta hacer pronóstico, pero mi intuición es que la cosa va hacia ahí, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia una candidatura más abierta, menos dura. Una candidatura más parecida a la de Sergio Massa que a la de Guado de Pedro. Pero Una fórmula más es una Guado. intuición, sí, que probablemente la contenga Guado de Pedro esa fórmula. Que probablemente tenga un componente kirchnerista duro, pero no creo que el kirchnerismo para lograr ese piso, volvamos a discutir los pisos y techos, que es la discusión preferida de los encuestadores, que a la gente le aburre, pero es lo que más nos gusta, ver qué piso y qué techo tiene un candidato. Los pisos son fundamentales en este momento, entonces la pregunta es, ¿cómo te garantizás un candidato que te llegue al piso? No te puede llegar cualquier candidato al piso porque estás peleando tercios contra tercios. Entonces, te caíste 2 puntos porque un candidato no cumple los requisitos. Entonces, me parece que es muy riesgoso. Es más competitivo Massa que Guado de Pedro en ese sentido, analizándolo desde el punto de vista... Me parece, para pelear los puntos extras, ¿cuánto es el núcleo duro que va a votar sí o sí peronismo de 25 puntos, 24 puntos, 23 puntos? Para pelear los 4, los 5, los 6, los 7, los 8 que hacen falta, me parece que es más versátil Massa que Guado de Pedro. Después vuelvo sobre este tema porque más allá de la interna del oficialismo, la discusión también es si va a haber o no paso. Está claro que cuando Cristina plantea, bueno, hace falta asegurar el piso y es una elección de tercios, bueno, si está pensando o no en paso. Pero después, más allá de la cuestión electoral, está la gestión. Y también está claro que esta economía no soporta, entre todas las cosas que tienen, una paso a cielo abierto del oficialismo tirándose misiles de cualquier cosa cuando hay 3 meses clave de acá al 13 de agosto, que es la elección primaria abierta y obligatoria. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario en este momento? Bueno, un mercado estable, más estabilizado que en el día de ayer. Arrancamos por lo que está pasando con el dólar paralelo, 489 pesos, prácticamente el mismo valor de ayer, está 2 pesos arriba. El dólar bolsa 469, también mismo valor. Y el contado con liqui, ahí donde ayer nosotros hablábamos que se había escapado de la cotización junto con el dólar bolsa, hoy está bajando el 2%. El contado con liqui, el dólar al que dolarizan las empresas, 477. Bueno, ayer efectivamente este dólar MEP, que es el dólar financiero en blanco, en el sistema financiero subió 6% en un día, que fue un salto importante, fue un salto prácticamente de 30 pesos en un día, 6% está cerca del rendimiento de un plazo fijo a lo largo de un mes, que es 8%. Y la pregunta era por qué había dejado de intervenir ahí el Banco Central y había dejado subir y alinear todos los dólares libres alrededor de este valor, ahora 4.70, 4.85 el dólar blue. ¿Por qué hizo eso? Y lo que uno ve es que no aparecen los dólares. Es decir, que el Banco Central no se puede dar el lujo de seguir perdiendo dólares interviniendo, por ejemplo, como venía haciendo en la brecha cambiaria con un valor de los dólares financieros muy bajo. Y mantener ahí los dólares bajos para que alguien pueda comprar el dólar MEP a 4.40 y pueda después venderlo en el blue a 4.85 o a 4.90. O pueda arbitrar entre las diferencias de los distintos dólares libres para poder hacerse un rulo y hacerse una diferencia, mientras el que provee dólares es el Banco Central. Aparecieron los números del Banco Central respecto a la intervención que había habido hasta ahora en esa brecha cambiaria. Y fíjense los números, es la placa siguiente. Intervinieron desde el principio de mayo hasta el 15 de mayo. Este es un gráfico que hizo el economista Amílcar Collante, muy interesante. Casi con 500 millones de dólares vendiéndolo en el dólar MEP. No, es la placa que está mostrando, por favor. Casi 500 millones de dólares vendiéndolo en el dólar MEP. Es decir, el Banco Central había comprado 185 millones de dólares de la soja, lo único que pudo comprar en los últimos 10 días,
y perdía reservas, caían las reservas, pero ¿por qué caían? Porque se habían gastado 500 millones de dólares, 473 millones de dólares en el dólar MEP, es decir, en el dólar contado con liquidación, en la brecha, 50 millones de dólares por día. Pero además aparecieron ayer las cuentas de balanza comercial, de lo que Argentina exporta menos lo que importa, y se ve muy fuerte el impacto de la cosecha. En abril hubo déficit comercial, es la placa siguiente, de 128 millones de dólares de déficit comercial. Y si uno ve, fíjense, en abril las exportaciones cayeron 30%, el impacto enorme de la sequía sobre la exportación del complejo agroindustrial, y las importaciones cayeron 12%. El saldo fue 126 millones de dólares negativo, déficit comercial, es decir, se importó más de lo que se exportó. Si uno ve los 4 primeros meses, la placa siguiente, lo que se ve es que el déficit en el primer cuatrimestre del año es de casi 1.500 millones de dólares, es decir, no están entrando los dólares reales a la Argentina, que habían entrado en los últimos 5 años. La Argentina había tenido los últimos 5 años, en medio de la crisis, superávit comercial, es decir, entraban dólares genuinos. Por el efecto de la sequía, primeros 4 meses, las exportaciones cayeron 21% y las importaciones cayeron 6%. Se redujeron 1.500 millones de dólares el déficit de la balanza comercial, es decir, no están entrando los dólares genuinos. De hecho, si uno ve la placa siguiente, lo que ha pasado en los últimos años con la balanza comercial es la primera vez desde el año 2019 que hubo superávit comercial, 2020 superávit comercial, 2021 superávit. Es la primera vez que en el primer cuatrimestre del año tenemos un déficit comercial, es decir, que hay que pagar más dólares al exterior de lo que ingresan por exportaciones a la Argentina. Estos son los primeros cuatrimestres del año de los últimos años. Es la primera vez en 5 años que tenemos un déficit comercial, es decir, que no hay dólares contantes que estén sumándose a las reservas, y eso es una gran preocupación respecto a lo que viene. Esta es la parte del año, lo mostramos ayer, en la cual ingresan los dólares. La segunda parte del año es la parte donde el Banco Central tiene que vender, sobre todo porque es un año electoral. La placa siguiente, mostramos que en todos los años electorales, desde el 2011, este es el promedio de ventas del Banco Central en la segunda parte del año en todas las elecciones de 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021. En todas vendió en promedio 4.500 millones de dólares en la segunda parte del año. Y en cambio, en todos esos años del 2011, en la primera parte del año, siempre en promedio compró dólares. Acá estamos en una situación no solamente que se viene una dolarización fuerte desde el punto de vista electoral, sino que vamos al revés de los últimos 12 años en la Argentina. La primera parte del año donde tienen que entrar los dólares están saliendo. El Banco Central vendió 3.000 millones de dólares en la primera parte del año. Y esto es lo que viene en la segunda parte del año. Según las últimas 7 elecciones desde el 2011. Es una dolarización muy grande. ¿Cómo va a ser el Banco Central para afrontar esto? Bueno, es la discusión que hay en este momento con el Fondo Monetario, está detrás la sequía. Y algunos interpretan, bueno, lo que hizo ayer el Banco Central es lo lógico. Dejó de vender dólares como venía haciendo hasta ahora porque tiene que acumular dólares, no tiene que estar vendiendo dólares en este momento. Cristian Butler es especialista en temas financieros. Cristian, ¿cómo estás viendo esto? Pues me gustaría un poco tu visión también que por ahí tiene una interpretación más práctica, digamos, de cuál sería la lógica de que intervenga el Banco Central para evitar que los dólares suban en este momento. ¿Cómo andás, Maxi? Gracias por llamar. Mira, recordemos por qué empezó a intervenir el Banco Central. El Banco Central empezó a intervenir en abril cuando tuvimos la corrida. ¿Y por qué interviene? Porque una corrida trae más daño que lo que trae una intervención. Ahora, lo que el Banco Central tiene que ponerse de acuerdo es qué herramienta o qué estrategia quiere seguir. ¿Quiere intervenir? Bueno, si vos intervenís vas a tener rulos, o sea, vas a tener diferencias de cotización. La diferencia de cotización de los distintos dólares no la genera el mercado, las aprovecha el mercado, pero la genera el gobierno con sus intervenciones y con sus cepos y medidas. Entonces, es un costo que tiene que pagar. Dentro de lo que en su momento fue la intervención, lo que se buscaba era sacarle volatilidad al tipo de cambio, ¿no? O sea, calmarlo y sacarle volatilidad. Bueno, ayer hizo que el dólar suba un 6%, eso está muy lejos de sacarle volatilidad.
Y lo que vos recién marcabas de la mezcla de el ingreso y salida de dólares del año, es que va a ser así. Este año va a ser terrible en ese sentido porque la primera parte del año que a vos te tendrían que entrar los dólares, no te van a entrar por la sequía. Eso es algo que desgraciadamente es ajeno al gobierno, pero es real y así se está viendo hoy en día. La sequía te va a tirar para abajo la cantidad de dólares, te va a tirar para abajo la actividad en el año, probablemente tengamos un PBI que este año caiga, precisamente por el impacto que tiene los granos. Y en la segunda mitad del año vas a tener un incremento en la salida de dólares por la dolarización, que este año se va a potenciar aún más por la cantidad de pesos que tenés, ¿sí? Entonces, realmente es un año muy difícil en el cual el Banco Central, vuelvo a lo mismo, tiene que decidir una estrategia a seguir adelante. Cualquier estrategia que siga tiene sus costos y la tiene que seguir a fondo. Hacer lo que hizo ayer, de quedarse a mitad del río, ¿no? Con una medida, está bien, quiere que no le tomen el tiempo, todo bárbaro. Pero Cristian, solo una pregunta te hago. ¿Ahora está de nuevo interviniendo en estos nuevos niveles del dólar financiero? Es decir, la estrategia... Hoy algo se ve. Hoy sí, hoy parecería que algo estaría interviniendo. Realmente es muy difícil saber en tiempo real si eso sucede. Siempre te das cuenta más bien a final del día. Pero bueno, hoy tenés los tipos de cambio un poquito más tranquilos, bajando un promedio del 1% y probablemente está interviniendo algo y veremos si incrementa su intervención al final del día, como siempre para marcarlo más abajo, pero realmente, o si lo va a dejar así, porque también hoy en día la pregunta del mercado era, ¿no interviene realmente porque quiere evitar los rulos o no interviene porque su poder de fuego realmente no es tanto como dijo o porque hay negociaciones con el FMI para que no lo haga? Entonces da más incertidumbre a un mercado que lo que menos necesita en este momento es eso, incertidumbre. Claro, porque esa es un poco también la discusión, ¿no? Tampoco puede estar interviniendo el Banco Central vendiéndole dólares a 440 pesos o 430 a principio de esta semana, cuando tenés otros dólares a 480, 490. Digamos, ahí se hace un rulo importante, pero aparte porque todo el mundo sabe que ese dólar está barato, es decir, te compran fuertemente ahí. En cambio, si vos lo dejás subir, como lo dejaron subir a 470 o el dólar contado con liquidación por arriba de eso, pero en algún momento baja un poco y demás, bueno, puede haber algunos que en la coyuntura ganen o pierdan, pero no que estén siempre comprando sobre seguro, que es comprando un dólar mucho más barato como había quedado en las últimas 2 semanas. Vuelvo a lo mismo, es el costo de la intervención, es el costo de la estrategia que siga adelante el Banco Central. Es más, el mejor rulo lo hace el Banco Central. Te compra dólares oficiales a 220 y te lo termina vendiendo en el mercado arriba de 470 pesos. Entonces, realmente, claro, ese tipo de medidas, ya te digo, son productos de las distorsiones que vos tenés hoy en día en el tipo de cambio. Mientras vos mantengas estas distorsiones, vas a tener rulos. Y vas a ir contra un tipo de rulo y vas a tener otro, y es imposible de parar mientras que vos tengas todas estas intervenciones sobre el mercado cambiario. ¿Vos querés que no haya más rulos? Perfecto, dejá el tipo de cambio libre y no vas a tener más rulos. Ahora sí, vas a tener otro tipo de problema. Sí. Por eso te digo que cada medida tiene su costo y el Banco Central tiene que elegir cuál de ellas es la menos dañina para estos próximos meses en la economía. Cristian, gracias, muy amable. Ahí está Cristian Buteler, muy amable como siempre. Vamos a una tanda. Cuando volvamos de la tanda, vamos a contar un poquito cuál es la estrategia de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, si Milei va a jugar o no en la provincia de Buenos Aires y qué está pasando en Juntos por el Cambio, si hay un acuerdo de bajar los decibeles ante el fantasma de Milei también, ¿no? Que empieza a amenazar y empieza a discutirse, bueno, quién va a entrar finalmente en el balotaje. Bueno, atención, porque acá decía Facundo Nejansky que cuando Cristina dice, bueno, puede ser la posibilidad de que sean los hijos de una generación diezmada, la sucesión, podía estar en ese tablero también Kicillof. Sí, absolutamente, ¿por qué no? Es un candidato. Porque, bueno, como pero candidato a la provincia de Buenos Aires. No, como candidato a presidente también. Estoy seguro que lo están evaluando también. Porque, a ver,
de los candidatos, sin menospreciar a Guado de Pedro, que sé que viene haciendo un recorrido y ha logrado construir un espacio de una candidatura presidencial, en el caso de Kicillof es una figura muy reconocida popularmente y además ha tenido un mérito, una vez, hay que ver si lo puede volver a repetir, que es sacar la misma cantidad de votos y representar en términos de popularidad casi exactamente lo mismo que Cristina. No porque él significara eso, sino que... En la provincia de Buenos Aires. Claro, pocas veces el kirchnerismo logró generar figuras que en términos de popularidad pudieran ser receptoras de la totalidad de los votos del kirchnerismo. Kicillof logró eso en la provincia de Buenos Aires. Sumame la información. Uno que se tenés, pregunta por qué Santi, no con lo este nombró tema. anoche a Kicillof cuando habló de la gente de confianza, nombró solamente a su hijo Máximo, a Guado de Pedro y al Cuervo Larroque, y no lo nombró a Axel, porque hay una movida, no porque ella no lo quiera y no confía en la figura de Axel Kicillof, sino porque en este momento hay una polémica muy grande. Un grupo de intendentes del conurbano bonaerense fue a decirle: Cristina, toc toc, nosotros queremos que le digas a Axel que por favor no desdoble las elecciones provinciales, porque esto es muy malo para nosotros. Entonces hay en este momento una tensión entre Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires por qué va a ocurrir con las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Hay quienes dicen que el gobernador lo que quiere es convocarlas para la primera semana de octubre y que no coincidan con las nacionales. En ese caso, ahí se estaría respondiendo a la estrategia de preservar la provincia, pero admitir una derrota en la elección nacional. Y ya que estamos con la provincia de Buenos Aires, bueno, ya se definió quién va a ser el precandidato a gobernador del espacio de Bullrich, de Patricia Bullrich, en la provincia de Buenos Aires. Néstor Grindetti es el elegido por Patricia Bullrich. Ayer se sacaron una foto en las nuevas oficinas de Patricia Bullrich. No sé si la tenemos para ponerla, ahora vamos a ver. En la que se ve las oficinas de Patricia Bullrich ahora son dando la espalda, mirando hacia atrás, se ve la Casa Rosada, casi como premonitorio, ¿no? Bueno, ella lo eligió a Néstor Grindetti, dicen algunos, por encima de Joaquín de la Torre y por encima de Javier Iguacel, que eran los otros candidatos, que ella tenía 3 dando vuelta, y en realidad también una simpatía por Cristian Ritondo, que prefirió quedarse en la línea de María Eugenia Vidal y ser prescindente, digamos, en la elección entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Entonces, descartado Ritondo, eligió entre Iguacel, Joaquín de la Torre y lo eligió finalmente a Néstor Grindetti, el más macrista, el más cercano a Mauricio Macri, te diría Maxi. Es, además, intendente de un partido importante como es Lanús, 2 veces intendente de Lanús, y tiene en estos días mucha presencia por el tema de Independiente. Fíjate que a mí me resulta un poco curioso este dato, pero es un intendente que pidió licencia y abandonó la intendencia de Lanús por un mes para ir a ocuparse del conflicto que hay en el Club Independiente. Y ahora me imagino dejará Independiente para ahora va a tener que poner a alguien en Independiente para hacerse frente a una campaña, por lo menos de aquí a las PASO, a ver qué pasa. Va a enfrentar a Santilli, que es el candidato de Rodríguez Larreta. Bueno, atención, en un ratito vamos a hablar de la caída de precios de los inmuebles. Ha habido un ajuste importante del valor de las propiedades en dólares. Ha habido una caída, incluso algunos dicen del 30 al 40% o más en los últimos años de los inmuebles en dólares. Lo que pasa es que, que a veces compra un inmueble como una inversión, considera que los ladrillos es lo mismo que los dólares en la mano, y eso no ocurre en las crisis, y es lo que está ocurriendo ahora, digamos, que hay una crisis y todos los activos en dólares, con un dólar a 500, están más baratos. Bueno, está pasando lo mismo con los inmuebles. Vamos a hablar un ratito con Santiago Magnin, que es fundador de inmobiliarios.com. Y vamos a hablar de inteligencia artificial y cuáles son van a ver muy impresionante, cuáles son los empleos que están siendo puestos en riesgo por la inteligencia artificial, no de acá a 10 años, hoy, ni siquiera de acá al año que viene, sino hoy mismo. ¿Qué está pasando con las importaciones? Vamos a hablar con Leo Piccioli, obviamente, de este tema. ¿Qué está pasando con las importaciones y los yuanes? La posibilidad de importar desde China pagando con yuanes o con renminbi. Bueno, el gobierno justamente para intentar preservar, cuidar los dólares, les está ofreciendo a los importadores desde China, a los empresarios, a las principales empresas que importan y comercializan desde China, bueno, directamente hacerlos en yuanes. Mira, estos son datos oficiales. En las últimas semanas el gobierno ya autorizó importaciones desde China en yuanes por el equivalente a 2.157 millones de dólares. Estos son datos hasta el día de ayer. O sea que de los 5.000 millones, de los últimos 5.000 millones de dólares que Sergio Massa
anunció que se habían activado del swap de monedas con China. Bueno, ya se usó prácticamente la mitad. Atención que esta es información exclusiva que tiene Claudio respecto a cómo se está moviendo el tema de pagarle con yuanes a China y porque hay algunos sectores que están respirando porque se habilitó esta posibilidad, porque no había dólares, tenían que pagar a 360 días sus importaciones. Pongamos la placa, por favor, porque arriba de todo están los electrónicos. Claro. Hay mucha importación que viene de Tierra del Fuego con este pago de yuanes y contaba, hay sectores que están con un alto nivel de actividad. Todo el tema, por ejemplo, cartelería LED, donde hay una empresa que es líder en el sector, está explotando en el mundo y está explotando también en la Argentina, y hay una restricción muy fuerte de oferta, porque no estaban los dólares para poder seguir importando, y esto se ha liberado. Miren el número ahí, ¿no? Más de 700 millones de dólares de importación de electrónico. Esto es desde que se autorizó y empezó a funcionar hace 3 semanas. Sí, estos son, por eso te digo, son datos hasta el día de ayer, porque en el mes de abril esto se empezó a activar. Sergio Massa viaja a fin de mes a China para intentar que se active otro tramo de unos 5.000, 6.000 millones de dólares. Vamos a ver qué es lo que se consigue para asegurarse justamente importaciones, en este caso de China, pero que como hay mucho insumo, fíjate que maquinarias, insumo para maquinarias, ahí está metido todo, son casi 350 millones de dólares en equipos eléctricos, en químicos e insumos químicos, esto para laboratorios, por ejemplo, y motos y autopartes, está entre los primeros 5, pero si sigo, ahí tenés autopartes. En total, 2.100 millones de dólares de importaciones se han autorizado ya en las últimas semanas. En las últimas semanas con los yuanes de China. Esto es lo que está habiendo muchas dificultades de lograr con Brasil, que haya, en el caso de Brasil no hay un swap de moneda, claro. No tenemos reales para pagarle en las reservas del Banco Central y no va a haber un swap de moneda ni con este gobierno ni con el próximo. Lo que se está buscando es que haya algún préstamo que haga un banco brasileño para financiar las importaciones de Brasil, pero nadie quiere hacerlo desde Brasil porque dicen, y bueno, ¿y cuál es la garantía que me da Argentina de que me va a pagar ese préstamo, que es un préstamo en dólares, digamos, en moneda extranjera, no le vamos a pagar con pesos ese préstamo? Bueno, por eso también viaja Massa a fin de mes a China para ver si el BRIC, que es el banco del BRICS, de Brasil, Rusia, India, China, ver si ese banco da una garantía de préstamo sobre la financiación que Brasil haga sobre las importaciones argentinas desde Brasil. O sea que acá algo que parece chino en este momento, claro. Efectivamente, y es difícil de concretar, pero bueno, el ministro de Economía tiene voluntad de ver si puede cerrarlo para que no se frenen las importaciones desde Brasil, porque no hay dólares, no hay con qué pagar. O sea que sumo el tema... Esto solo, que para justamente activar esto de China fue muy importante no solamente el acuerdo, la cuestión política, sino trabajar sobre la línea técnica de los chinos, porque estaba totalmente trabado, por más que se venían anunciando justamente el swap con China, que iba a haber yuanes para traer importaciones, no era muy difícil activarlo por una cuestión, una traba burocrática en China. Y esto se sumo el tema, no lo había visto, de Larreta diciendo que Cristina no se presenta porque no la vota nadie. Digamos, un poco lo que discutimos al principio del programa, no sabía que había dicho Larreta esto. ¿Hay foto, hay tape? Creo que no. Si hay foto, si hay foto y video, si hay foto, hay tape. Cristina no es candidata porque no la vota nadie, dijo ayer Horacio Rodríguez Larreta. Un poco también esquivando meterse a dar definiciones sobre... Se está poniendo picante Larreta, ¿no? Está buscando a ver si puede poner un poquito de sal y pimienta a sus declaraciones, que siempre son más sosas, son un poquito... Él sabe que le rinde polemizar con Cristina puntualmente y de paso también da el salto y evita hablar un poco sobre los candidatos de la propia interna del PRO, tanto la situación en la Ciudad de Buenos Aires, que se va a definir por encuestas, como la candidatura de Néstor Grindetti acompañando a Patricia Bullrich. Entonces eligió a Cristina como blanco de su ataque y dijo directamente no es candidata porque no la vota nadie. Bueno, no es por todos los argumentos que dice, sino porque no la votan. Está bien, a ver, pero vamos a traducirlo esto. Obviamente a Cristina no es que no la vota nadie, sino que ella misma reconoce que el que sea candidato del Frente de Todos, inclusive ella, lo que va a discutir es ver si entra o no entra un balotaje. Hay que ver si alguien que fue 2 veces presidenta, actual vicepresidenta, se quiere arriesgar para ser candidata, para ver si se queda fuera o no de un balotaje.
y está discutiendo que hay que conservar el piso, que el piso sería el 30%. Es decir, alguien que sacó 54% en su momento, que sacó 37% cuando estaba en el llano total en el 2017 y volaban los bolsos de López por todos lados, en la provincia de Buenos Aires perdió contra Bullrich y Gladys González, pero sacó 37% en la provincia de Buenos Aires. Hay que ver si quiere ser candidata para estar discutiendo si araña el piso del 30% a nivel nacional. Un poquito de eso es lo que interpretaría Larreta, digamos, cuando dice a Cristina no la vota nadie. Yo creo que el problema de Cristina no es que no garantiza entrar al balotaje. Creo que es la que más garantiza dentro del peronismo, la que más chance tiene. Tiene sentenciada la segunda vuelta. Tiene sentenciada la segunda vuelta y creo que Larreta está diciendo eso, que es lo mismo que le pasa a los 3 últimos presidentes de Argentina, incluido el actual. Vamos para atrás, Alberto Fernández, Macri, Cristina, los 3 vimos una película, venimos viendo una película de diciembre, donde todos los que fueron presidentes, y creo que si no me equivoco son todos los presidentes que quedan con vida, se han bajado de la elección presidencial. Y no es porque no estén en política. Tanto, uno es actual presidente, el otro escribió un libro que se llamaba Segundo Tiempo. Están sentenciados en un eventual balotaje. Y es muy difícil para ellos ir a un balotaje contra algo nuevo, novedoso, distinto. De todas maneras, vos decís que Cristina garantiza entrar en un balotaje. No, que podría tener muchas chances de entrar en un balotaje, que podría sacar ese piso de 30 puntos. Que si lo pueden sacar los otros candidatos, ella también lo podría sacar. El problema es que sí seguro no garantiza un triunfo en un balotaje. Eso sí seguro que no garantiza un triunfo en un balotaje. Polariza demasiado y genera mucha resistencia. Sí. Bueno, algo que me gustaría también analizar, fíjense esta encuesta de la consultora Suban Córdoba respecto a la dolarización. Lo que muestra es que hay un rechazo mayoritario a la dolarización por parte de los encuestados. No importa, cuando la vean ahí la ven y ven los números que son prácticamente casi el 2/3, ¿no? Un poquito menos, 61% rechaza la idea de la dolarización. Sin embargo, Milei está creciendo en las encuestas. ¿Y cómo se explica esto? Digamos, que la gente no está de acuerdo con la dolarización, pero cada vez más está buscando como opción a Milei en las encuestas. Está Ignacio Muruaga. Gracias, Ignacio, por atendernos, muy amable. ¿Cómo se explica eso? No. Simplemente esa pregunta me llamó mucho la atención. Sí, a mí me parece que el tema es analizar correctamente, ¿no? ¿Por qué la gente vota a Milei? Hay una cuestión muy nítida, que es que el voto a Milei no implica una adhesión a sus ideas o a su plataforma política, con lo cual está claro que hay otros motivantes, ¿no? Otros movilizadores alrededor del voto a Milei que probablemente tenga que ver más con la frustración colectiva que hay en la Argentina, ¿no? Nosotros venimos ya de 2 gestiones presidenciales que han implicado, sobre todo en la cuestión económica, mucha frustración, ¿no? Muchas expectativas que no se cumplieron. Ignacio, vos lo que me querés decir es que la gente quiere hacer ruido, digamos, como si estuviera golpeando con un martillo, quiere hacer ruido para llamar la atención. Sí, exactamente. Sí, eso y un poco también que, o sea, a ver, digo, vos tenés el gobierno del Frente de Todos que no logró resolver la cuestión económica. El gobierno de Juntos por el Cambio, que tampoco la logró resolver. Me parece que es evidente y es lógico que después de 2 fracasos seguidos la gente diga, bueno, a ver, busquemos otra alternativa, ¿no? Y hoy la alternativa que se presenta como la más potable de alguna forma, o que la que más ruido está haciendo, es la de Milei. No en sí por la propuesta económica, sino por la señal de rechazo al resto de la dirigencia política. Exacto. Yo creo que en ese sentido para mucha gente Milei es como una especie de vehículo para poder enviar un mensaje, ¿no? El mensaje es, estamos enojados, estamos frustrados, y Milei es el vehículo ideal para canalizar ese mensaje. Bien. Ignacio, gracias, muy amable. Ahí estaba. Fíjense, hacemos aparte con efectos especiales, las notas, genial. Fíjense este video en YouTube donde 2 argentinos muestran cómo es el tema de los precios en dólares en Ecuador, donde hay dolarización y donde además hay una crisis política terrible porque el presidente Guillermo Lasso le pide la disolución al Congreso, o firma un decreto para disolver el Congreso porque el Congreso le estaba haciendo un juicio político.
¿Será caro? ¿Será barato? ¿Cómo será comprar en un país dolarizado? Por ejemplo, acá las paltas que le dicen aguacate están 1,79 el kilo, ¿no? Eso sí podemos llevar, las paltitas. Están medias duras todavía. Lo extraño de Ecuador es que los precios son muy chiquitos, 1,79, 1,24, 0,96, pero todo está en dólar, así que al ser chiquito uno se confunde un poquito y dice, uy, qué barato, pero bueno, hay que ver que es un precio dólar. En Ecuador podemos encontrar una gran variedad de plátanos, o también, como le decimos nosotros, bananas. Estas, por ejemplo, que creo que son las Maqueno Granel, están 0,89 centavos el kilo. Y estas, que son el plátano verde granel, que le tomamos mucho cariño ya a este plátano que es muy rico, está 0,99, que es un dólar. Y este es el camote naranja. Para mí esto es papa y esto es batata en el mundo de... Están unos creadores en YouTube argentinos que están ahí, recorren y demás. Claro, ven todos numeritos chiquitos respecto a los valores en dólares y demás. Bueno, pero esa es un poco la discusión. Si hoy vos pones una dolarización a 500 pesos, obviamente vas a ver un montón de precios chiquitos en la Argentina porque con 500 pesos está todo barato. En dólares. Salió Sergio Massa a decir que quiere Milei salarios de 100 dólares. No de 100 dólares, pero hoy el salario promedio en la Argentina, que es 250.000 pesos, son 500 dólares. Es decir, el salario sería también chiquito, digamos, 500 dólares en dólares. No es que tendrías un salario de 10.000 dólares o de 5.000 dólares o de 8.000 dólares. Eso se podría dolarizar a 500. Claro, pero la discusión es, efectivamente, si hoy se puede dolarizar a 500 pesos. Y lo que plantea Juntos por el Cambio dice, bueno, pero decime cómo vas a dolarizar, está bien, la base monetaria, que es el circulante, más los encajes en efectivo de los bancos en el Banco Central. Y para eso no tenés dólares. Es decir, tendrías que darle un toquecito para arriba al dólar para llegar a eso. ¿Y después qué hace con los depósitos? Hay 21.000 millones de dólares de depósitos en pesos si lo evaluamos a un dólar de 500. Y no hay dólares en el Banco Central. Decime dónde vas a conseguir los dólares. Y bueno, los dólares voy a conseguir con un préstamo o un fideicomiso que me garantice. A la gente vos le transformás un depósito en pesos, que hoy tiene de 500.000 pesos. Le decís que tiene sobre eso 1.000 dólares y va a ir a buscar los dólares. Ya pasó. Los billetes, porque ya pasó con la convertibilidad. Le decían que tenía 10.000 dólares y cuando fueron eran argendólares. No había. La convertibilidad solo... Había 35.000 millones de dólares de reservas en la convertibilidad, pero solo garantizaban lo que se llama la base monetaria, el circulante y esos pesitos que están en los bancos, que por ahí pueden ser equivalentes a las cuentas a la vista. El resto de los agregados monetarios, que son básicamente los depósitos, que son los ahorros de los argentinos, ¿y dónde sacan los dólares para...? Bueno, obviamente, si pones un dólar a 10.000 pesos, bueno, tal vez sí te alcanzan los dólares. Con pocos dólares podés canjear todo. Pero bueno, claro, ahí los números van a ser mucho más chiquitos, digamos, ¿no? Los precios, los salarios, todo va a ser mucho más chiquito en dólares. Sumo el tema que habíamos hablado, ¿no? ¿Qué está pasando con los precios en dólares de las propiedades? Bueno, desde el año 2018, cuando ocurrió la devaluación, allá por el mes de abril, a partir de ese momento los precios de las propiedades que habían llegado a un récord, bueno, empezaron a bajar año tras año. El último año, estos son datos que muy creíbles porque son de un sistema que se llama ROI, que son el relevamiento de operaciones inmobiliarias sobre los precios que efectivamente se concretan cuando se hace una escritura. Bueno, en el último año cayeron en dólares el 7,8%. Pero si vos analizás qué ocurrió desde aquel pico que sucedió en 2018, principio de 2019, hasta este momento la baja fue del 32% en dólares. Cuando le sumás a eso la inflación que hubo en los Estados Unidos, bueno, el retroceso de los precios en dólares de las propiedades fue del 42%. Entonces, está bien, el argentino no hace ese cálculo, pero hubo 20% de inflación en los últimos 5 años en Estados Unidos. Eso te pierde tu poder de compra de los dólares. Pero vos decís, cayeron 32% el valor en dólares de las propiedades. Desde el principio de 2019 para acá. Está Santiago Magnin, que es fundador de inmobiliarios.com. Efectivamente,
¿hay una caída en dólares del precio de las propiedades, Santiago? Gracias por la invitación. Sí. Yo confío mucho en esto del ROI, que está compuesto por inmobiliarias, principalmente del Corredor Norte Capital Federal. Nuestro número, que tiene más del 20% del market share total de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, da muy por arriba del 32% de baja, aproximadamente 50% en dólares nominales, más del 60% en reales, que eso, como bien vos explicaste, son dólares deflactados por la inflación de Estados Unidos, que es una estimación de la inflación mundial. Vos decís que si alguien quería vender, no sé, un departamento hace 5 años, vos tomás el pico 2017 en $100.000. Exactamente. Hoy vale puede concretar la 50.000. operación en 50.000. En precio de cierre real, si fuese y existiese un departamento promedio. En relación a ese departamento promedio, nosotros lo que medimos es un 2 ambientes en Almagro, cerca de Plaza Almagro. Ese departamento se comporta muy parecido a ese promedio que no existe de todo lo que se vende en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros el número que tomamos es un promedio ponderado. Es decir, si tengo el 1% de la demanda en Villa Soldati, el 1% de lo que bajó Soldati lo pongo en ese promedio. Y ese número nos da 50% de baja nominal desde el 2017. Tengo que ir a una tanda, pero cuando volvamos te voy a preguntar que me des casos concretos donde efectivamente alguien tiene una propiedad, cree que tiene tantos dólares y cuando la pone en venta después tiene que esperar meses porque no se concreta y tiene que hacer un ajuste de precios. Bueno, había quedado picando, ¿no? Estamos con Santiago Magnin. Santiago, lo que te decía, ¿no? Casos donde uno dice, tengo un departamento, vale tanto, pero cuando lo van a vender, pasan varios meses, no se mueve y después tienen que hacer un ajuste fuerte de precios. Porque es muy interesante que es la primera vez en toda la historia argentina que se acumuló oferta de propiedades sin venderse de forma totalmente descontrolada y llegaste a tener, que ahora está bajando la oferta de propiedades en venta por primera vez en 5 años, pero hasta hace pocos meses llegaste a un pico máximo de más de 160.000 propiedades en venta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 160.000, repito, en un momento que tenías 3.000 ventas por mes. Nunca ese ratio había sido tan abierto. En consecuencia, cuando uno ve un estudio internacional que compara Lima, Perú o, no sé, Santa Cruz de la Sierra Bolivia con Buenos Aires, el dato que están tomando de Buenos Aires son de valores de lista, es decir, lo que piden los propietarios, que eso es relevante para ver el mercado de Santa Cruz, es relevante para ver el mercado de Lima, pero no es relevante para el mercado de Buenos Aires. ¿Por qué? Por lo que dije recién. Si el menos del 2% de la oferta se va a absorber en un mes, lo que piden los propietarios no me dice absolutamente nada, lo que piden en promedio y cómo se mueve ese promedio. O sea, es una información muy, pero muy sesgada, que no había pasado nunca esto. Y efectivamente en la negociación entre el propietario y el vendedor y el que quiere comprar, hay un ajuste que se concreta. No tanto, nosotros medimos el porcentaje de negociación. El porcentaje de negociación es precio de cierre promedio contra valor de lista promedio de lo vendido. Entonces acá no tenés todos los valores de lista. Y este valor de negociación pasó del 5% histórico al 10% hace un par de años y ahora está en 7%. Pero sin embargo, vos tenés barrios, por ejemplo Flores, donde el promedio de los valores de lista versus el promedio de los precios de cierre de todos los valores de lista, esto es 25%. Entonces me decís, che, pero ¿cómo me está diciendo la negociación es 7%? Sí, la negociación es 7, pero 7 sobre el valor de lista de lo que se vende y las ventas. Pero si yo tomo todo el promedio de los valores de lista de Flores, me da 25. Es un ejemplo promedio de capital. Y después, el mejor barrio, o sea, el que menos diferencia tiene de lo que se publica y lo que se cierra es Villa Urquiza, que es 11%. Entonces, un mercado saludable es Villa Urquiza, 11% entre lo que piden los propietarios en promedio y lo que pagan los demandantes en promedio. Con una negociación, ahí es un poquito menos, pero es 6-7 puntos. ¿Se ajusta más en qué propiedades? ¿En las propiedades de menor valor, clase media para abajo? Las propiedades grandes en barrios de Corredor Oeste y Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron muy, muy castigadas. Las propiedades grandes en barrios de más poder adquisitivo, por primera vez también se cambió la curva, porque vos históricamente tenías cuanto más grande era la propiedad, menos valía el metro cuadrado de la propiedad. Hoy en Villa Urquiza eso es una U. O sea, hay propiedades de 120 metros que el metro cuadrado vale más que en propiedades de 100, el metro. O sea, la propiedad vale proporcionalmente mucho más. Y eso no había pasado nunca tampoco. ¿Por qué? Porque son más de 10 años de que se hayan construido monoambiente, dos ambientes, departamentos muy chiquititos, cuando la poca demanda que hay, que son esos 2.500 tipos que están comprando una propiedad, esa demanda es para vivienda de una familia. Entonces eso requiere un 4 o 5 ambientes. Muy breve, Sí. última pregunta, respecto a los alquileres, ¿no? Si vos decís que hay 160.000 propiedades en venta, yo no puedo creer que estén todas las propiedades sin alquilar. Digamos, hay muchos que dicen, Yo tampoco no, lo puedo creer. En realidad no hay tan poca oferta de alquileres, lo que pasa es que se hace todo informal.
Hay o efectivamente hay una retracción muy grande de la oferta de alquileres. Para que te des una idea, nosotros, por ejemplo, en de inmobiliarios no hacemos alquileres. Sí. Y muchas inmobiliarias buenas no hacen alquileres para no meterse en un potencial quilombo con dos fuerzas que tienen mucho poder, que están representadas por organizaciones y qué sé yo. Entonces, tenés inmobiliarias que no hacen alquileres. La oferta está en mínimo histórico, la oferta real, que incluye todo lo informal. Cuando vos te metés en Recoleta, ves que más de la mitad de la oferta de alquiler está dolarizada, lo cual es ilegal. Entonces, más de la mitad de la oferta es ilegal, pero sin embargo, la oferta total está en mínimos históricos. Y también está en mínimos históricos la cantidad de profesionales que se dedican a los alquileres. Entonces, esto es raro. Muy interesante. Santiago, gracias. Muchas muy amable. gracias a ustedes. ¿Qué está pasando, Candelaria, en Córdoba, narcotest? ¿Dónde? En la ciudad de Córdoba, para funcionarios de la municipalidad, para la ciudad de Córdoba. El Consejo Deliberante aprobó ayer un proyecto de una ordenanza que presentó un concejal del bloque oficialista para que todos los funcionarios de la municipalidad de Córdoba se sometan a un narcotest una vez al año. No es muy frecuente que va a ser, pero es un detalle de control. Perdón, ¿eso es legal? No lo sé. Te confieso que no lo sé. Bueno, aparentemente es posible que se riña con algunos derechos garantizados en la Constitución. Y es por eso que la única concejal de la izquierda que votó en contra de esta ordenanza fundamentó precisamente esto. Dijo que a ella le parecía que era un avance en las libertades individuales y que esto era una vuelta al pasado en términos de un Estado represor y controlador y que no era necesario. Ahora, ¿en qué contexto se da esta ordenanza? La ordenanza termina siendo aprobada en un momento en que la Municipalidad de Córdoba quiere enviar señales que tienen que ver con lo que está ocurriendo en Rosario y el avance del narcotráfico. Ante el temor de que esto pueda replicarse sin la escala de Rosario, pero en situaciones puntuales en la ciudad de Córdoba, es que dicen nosotros somos los primeros en dar el ejemplo. Obviamente los concejales son los primeros que se van a hacer el... Claramente los concejales y todos los funcionarios de rango de director en adelante que forman parte de la Municipalidad de Córdoba. Esto fue aprobado ayer y lo van a empezar a implementar prontamente, pero el control se haría solo una vez al año. Bien, ahí está. Me imagino que ese tipo de legislación, insisto, la pregunta habría que contestarlo con un especialista, pero me parece que este tipo de legislación va a estar en discusión cada vez más presente. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y la pérdida de puestos de trabajo ya en lo inmediato? Leo Piccioli, gracias por venir, como siempre. Leo, economista, alguien muy disruptivo en todas sus visiones y que tiene, si se quiere, una mirada muy interesante respecto a lo que está pasando con la inteligencia artificial. La verdad que es una locura. Te voy a mostrar primero un video de... ¿Viste Tesla, la empresa esta que hace autos eléctricos? Sí. Un video de algo que están desarrollando que son robots humanoides con inteligencia artificial, en donde ahora enseguida vas a ver una... Más allá de este brazo está por tocar un huevo y te muestra cómo tiene tanta precisión que no lo... Ahí lo rompe el señor, pero que no lo rompe. Y la verdad que no sé si es algo para asustarse, para decir... Acá te está mostrando cómo usan el mismo sistema de... No es radar, de detección de cosas del auto Tesla que están desarrollando para que se maneje solo para el robot, cómo aprovechan la misma tecnología. Y es una locura porque está avanzando a una velocidad tan rápida esto que las consecuencias van a ser enormes, enormes. Esto era ciencia ficción hace 2, 3 años. O sea, cuando Elon Musk lo contó primero, nadie le creía que iban a hacerlo. Y ahora más de uno dice, esto es mentira. Elon Musk dice que con esto va a reemplazar todas las tareas repetitivas que hay en este proyecto es como robotina en los Jetsons, en los supersónicos, cuando éramos chiquitos. Es que te haga el laburito de los laburos de casa, que acompañe a la gente que necesita ayuda, a un anciano, a alguien en silla de ruedas, que haga trabajos repetitivos, delicados, pero de mucho cuidado, de mucha precisión. No los torpes. Es como... poner la ropa en el lavarropa, pero hacer cosas en la casa, hacer algunas cosas. No es industrial, es más para acompañar a la señora que no puede llevar las bolsas de las compras también. Es un trabajo de cuidados personales. Ahora, también hay con la inteligencia artificial un avance muy grande. A mí me sorprende cuando veo videos, no sé, en Instagram, incluso en TikTok, respecto a cómo se reemplazan empleos de la mente, ¿no? Empleos que requieren capacitación y instrucción, empleos
no de fuerza, como veíamos recién, sino no reemplazar al músculo, sino reemplazar lo intelectual. Es que esto rompió todo el paradigma. Antes pensábamos que las tareas repetitivas eran las que iban a ser reemplazadas. Este video lo hice yo en un ratito, ahora lo vas a ver. Sí. Lo que empecé a hacer fue, le dije a ChatGPT que quería publicar un libro de liderazgo y cambio tecnológico con el estilo de Jorge Luis Borges. O sea, el libro que escribiría Borges, y entonces primero le dije, che, quiero hacer esto, pero hice algo interesante ahí, que es, en vez de decirle lo que quería que haga, le dije, quiero hacer esto, ¿qué preguntas me querés hacer para hacerlo bien? Y ahí me hizo un montón de preguntas que aparecen ahí en la pantalla, como cuál es el objetivo de un público en particular. Le contesté las preguntas después, y es una serie de videos. En el segundo video ya le estoy diciendo, bueno, escribime la intro, escribime el índice, y me dice, el libro se llama Paradigmas del éxito, desafiando las convenciones del trabajo en el siglo XXI. ¿Lo compras ese libro? Yo lo compro. Me encanta. Y dice, prólogo, laberintos del éxito, una introducción a la obra. Y te puede escribir un libro, vi muchos videos respecto a eso, que si vos te pones con ChatGPT y sabés hacerle las preguntas correctas, te puede escribir un libro en unas pocas horas, algo que le lleva a un escritor un año. Mirá, si querés te apuesto dinero que el lunes tengo un libro publicado en Amazon con el título, con la idea de liderazgo según Jorge Luis Borges. Un libro que Borges no podría haber escrito nunca, que no va a ser maravilloso, porque ChatGPT es piola, o sea, es relativamente inteligente, pero no es demasiado creativo, hay que meterle humanidad para que esté bueno, pero es súper fácil de producir. ¿Qué otras cosas? Veía, por ejemplo, el tema de diseñadores, el tema de programadores, el tema de, muchas actividades que tienen que ver justamente con Internet, con hacer videos, con hacer distintas actividades que uno dice, bueno, lleva un montón de tiempo, requiere contratar a mucha gente, a un equipo especializado. Todo eso lo pueden hacer hoy distintas inteligencias artificiales, que no es necesariamente solo ChatGPT. En este momento debe haber miles de apps distintas ya creadas, además de que ChatGPT se puede integrar con distintas otras cosas. Por ejemplo, querés convertir 1000 videos a texto, ¿sí? Desgrabarlos. Yo antes lo que hacía, entraba a Mercado Libre, le pagaba a alguien para que lo haga, me cobraba por hora. No, ahora los subís todos lo tengo acá en la computadora, los subís a la computadora, te los convierte bastante bien, después le pagas a alguien para que los revise, porque estas cosas no son perfectas todavía, pero están yendo a un ritmo tan rápido. Imágenes, querés una imagen para publicar en tus redes sociales. Antes tenías que pagarle a un diseñador o hacerla una horrible voz porque yo no sé diseñar. No, ahora usás Midjourney y le decís, che, imagínate, de hecho usás la palabra imagine, esa es la orden que le das a Midjourney. Imagínate esto, imagínate a Maxi Montenegro con estilo sindicalista arriba de un camión. Y vamos a probarlo, ¿eh? Eso te la mando después. Es decir, si uno quiere hacer videos, por ejemplo, con solo escribir la idea del video que uno quiere, hay apps de inteligencia artificial que buscan los bancos de datos y de imágenes públicas, de videos, de fotos y demás, y con un texto te construye un video que puede ser de 10 minutos, de 2 minutos o de 1 hora. Y además uno dice, bueno, pero tengo que ponerle un guión a este video, que es una temática, en una presentación, en una empresa. Bueno, hay otro chat, que no necesariamente es ChatGPT, otra inteligencia artificial, que te construye el guión. Es decir, el trabajo que requería un guionista, un editor de video, un fotógrafo, un montón de trabajos, hoy posiblemente sean reemplazados o estén en peligro. Parte de mi laburo es hacer presentaciones, es darlas, pero también es preparar el PowerPoint y todo eso. Hay uno que agarrás y le decís, che, hacemos una presentación con esta idea, con esta onda, y me da el PowerPoint, o sea, y con muchas cosas mejor de las que las hubiera hecho yo, porque sí sabe de diseño y yo no. Entonces, la verdad que es una locura. Me preocupa, a ver, está buenísimo. Hace poquito estuvo Sam Altman, el fundador de OpenAI, en el Congreso de Estados Unidos, y dijo algo muy interesante. Dijo que está buenísimo, pero que le preocupa que las empresas abusemos. Que él mismo lo dijo. ¿Te acuerdas que hablamos hace tiempo de esa pausa de 6 meses? Y de alguna manera lo que están pidiendo es una especie de FBI de la inteligencia artificial, una especie de agencia que regule en Estados Unidos, si lo hace en Estados Unidos va a caer para todos lados, pero que regule, que cuide privacidad, temas de discriminación, temas de conectarse con la vida real y que no
no sea Terminator, pero está escalando el tema este de la regulación también. Leo, gracias, muy amable, como siempre, Leo Piccioli. Está Adrián Sack, que me está llamando desde Estados Unidos. Es Adrián, ¿no? No está construido por inteligencia artificial. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, eso dicen. Por eso tengo que ir a la Argentina de tanto en tanto. Ahí está, para sobre la bicisenda, el cuerpo presente. También hay bicisenda. Sí, acá al lado, ¿ves? Ahí en Atlanta, ahí está, Bike Lane. Sí. Exactamente, aunque no pasan muchas bicis por acá tampoco. Igual que allá, ¿no? Convengamos. Bueno, quería decirte a propósito de la inteligencia artificial, y más rápido que la inteligencia artificial, que tenemos una información de último momento, y es que la empresa Apple, justamente la fabricante de iPhone, de las Macs y demás, ha prohibido a todo su personal utilizar el chat GPT. Vos me decís, ¿pero por qué? Bueno, primero, por un lado, para que no se hagan los vivos y trabajen, pero por otro, más importante, es que el chat GPT tiene un precio muy alto. Vos decís, pero ¿cómo? Si es gratis, yo lo uso y está en todos lados. No, la cantidad de información que recolecta de tus dispositivos es por lo menos 3 veces mayor a la de cualquier otra app, ¿no? A cualquier otra aplicación, para justamente tratar de hacer justamente de los pedidos que vos le haces que sean los más ajustados posibles a tu perfil. Entonces, ¿qué es lo que teme la empresa Apple? Que más allá de lo que puedan pedir los empleados, empiece a recabar información confidencial y secretos industriales o empresariales de las compañías, en este caso de Apple. Entonces, a partir de ahora, justamente, está en la mira el chat GPT de otras empresas de aquí de los Estados Unidos para evitar justamente violaciones de confidencialidad. Adrián, espera un segundito, porque sumo esto, ¿qué es un comunicado de la Reserva Federal respecto a los billetes, cara chica y cara grande? Bueno, lo comunicó a través de su cuenta de Twitter. La Reserva Federal dice, no hay necesidad de cambiar el diseño anterior de la moneda de Estados Unidos. Esto es para los argentinos. Atención, la Reserva Federal en Twitter, mensaje para los argentinos. Dicen, no le vamos a dar dólares para que puedan dolarizar. Claro, según Estados Unidos, pero sí les damos este consejo. Valen lo mismo, no hay necesidad de cambiar el diseño anterior de la moneda de Estados Unidos por diseños más nuevos. Toda la moneda de Estados Unidos mantiene su valor nominal independientemente de cuándo fue emitido, porque hay justamente distintos. Esto es para todos los pícaros de la Citi y de las cuevas financieras que si es el dólar cara chica, pero cotizan menos. De entre 2 y 5%. Descuento de 5% en el valor del dólar libre. Ahí está la Reserva Federal. Con un duro mensaje para las cuevas, para las financieras argentinas. Ahí tenés, digamos, los distintos diseños del billete de Estados Unidos en 1996, la cara chica, la cara grande apareció en el 96, tuvo vigencia hasta el 2013 y en el 2013 aparecieron la misma cara grande con la franja azul. Ahí está, todo vale lo mismo, Ninguno tiene respaldo, solo el respaldo de los Estados Unidos, No hay oro detrás, no hay ningún respaldo real, sino simplemente el poder del Estado de los Estados Unidos. Ese es el que se terminaron el patrón oro. Esto es del año 74, que es puro dinero fiduciario. Sí. No, te decía que fíjate que después de que es publicado este tweet, ¿no? En inglés, hay un montón de gente que se los discute y todos son argentinos, con un inglés medio tarzánico en algunos casos, ¿no? Pero los únicos que discuten esta medida son los argentinos. Es mentira, es mentira. No, no es mentira, es verdad. Desde 1914 en adelante, todos los dólares que fueron emitidos desde entonces tienen medidas de seguridad, empezando por el papel. En Argentina te dicen que te los pagan menos porque la cara chica supuestamente no tiene la banda magnética. No, valen todo lo mismo. No es cierto, hay otras medidas de seguridad, valen lo mismo, así que no se hagan los vivos. Gracias, Adrián, muy amable, como siempre, Adrián Sack de Estados Unidos. ¿Y cuánto vale ahora el dólar? 489 el paralelo, en mismos valores que en el día de ayer, el dólar bolsa 469 y el dólar contado con liqui, ahí sí tenemos una baja del 2%, 477 pesos en este momento. Gracias, Facundo. Candelaria. Una última muy cortita. El presidente Alberto Fernández desde sus redes sociales está convocando a que la gente vaya al acto a acompañar el discurso que va a dar allí Cristina Fernández de Kirchner. Es la primera vez que tiene un gesto hacia ella
Ahí está, reforzando la figura de Néstor Kirchner, diciendo Néstor nos une es el hashtag, dice vayan a escuchar a su compañera. Ahí se va a llenar la plaza con la convocatoria de Alberto Fernández, seguramente eso es lo que va a impulsar que vaya mucha gente a la plaza. Gracias, por favor. Claudito. Nos estamos retirando, se quedan con Sole Largui en el aire de A24, nosotros nos reencontramos el lunes. Chau, chau.